Es importante conocer sobre subjetividad porque fomenta la autoconciencia y la autorreflexión, ¿no? Sobre todo porque nos ayuda a hacernos cargo de nuestra propia posición en el horizonte de la historia de las ideas, como lo mencionaba. Me parece que en esta época de mucha confusión, ¿no? Incluso de malestar, precisamente por no saber dónde estamos posicionados, ¿no? Entonces creo que el estudio de la subjetividad nos ayuda a dar horizonte, ¿no? Y sobre todo saber dentro de ese horizonte dónde estamos posicionados nosotros, cómo llegamos, en dónde estamos, en qué condiciones estamos y cuál podrían ser los posibles futuros que nos esperan. Una de las herramientas que considero que me llevo del laboratorio es fundamentalmente lo que se denominó en algún momento como la actitud cartesiana, ¿no? Es decir, la duda constante y sobre todo el ejercicio crítico. En una de las clases comentábamos, yo te comenté que me recordaba mucho lo que hacíamos nosotros con el famoso método escolástico. ¿Y en qué consistía este? Bueno, en la lectio, la quaestio y la disputatio. Es decir, consistía primero en someterse al ejercicio de la lección, que en el caso del laboratorio era la exposición que tú nos traías con puntos desarrollados, era una lección. Después viene el segundo punto, que es la cuestión. Es decir, que nosotros comencemos a formular preguntas a ese material que se nos impartió. Y finalmente, el tercer elemento del método escolástico es la disputatio, es decir, el debate. Entonces, es algo que me sorprendió mucho y te lo comenté en su momento porque precisamente genera un ejercicio mental muy productivo, como decía Valente, muy nutritivo, en donde primero recibimos información, pero a diferencia de lo que se suele hacer en las instituciones académicas de una manera muy pasiva, este ejercicio se recibe de una manera pasiva porque después lo cuestionamos y después lo debatimos formulando ideas que antes no existían, ¿no? Que me parece que es la mayor virtud del laboratorio y precisamente de ahí lleva el nombre, ¿no? Realizamos experimentos mentales también, como se dice en filosofía, lo cual es muy productivo, ¿no? Para nosotros, para el intelecto, fomenta mucho la creatividad, el pensamiento crítico. Me gustó mucho el estudio transversal que reunía diferentes campos. Me sorprendió mucho cómo fuimos desarrollando ideas que provenían de la modernidad, ¿no? O iban pasando por el Renacimiento, el Romanticismo, etcétera, cómo eso se expresaba en el arte de la época y cuando venía un momento irruptivo de esa misma época, aparecían precisamente representaciones artísticas que daban cuenta de eso, ¿no? A mí me pareció interesantísimo y cómo estaba ligado también con descubrimientos científicos y movimientos políticos, cambio del pensamiento del hombre. Es decir, la filosofía creo que da cuenta de manera crítica de esos cambios, ¿no? En la subjetividad. Entonces me parece que también es una herramienta que me llevo. Además del pensamiento crítico, cartesiano y de la duda constante, un pensamiento transversal. Cuando vemos todo este panorama histórico, de lo que cobramos conciencia es precisamente lo que dije al principio, de nuestra propia posición en el horizonte de la historia de las ideas. ¿Por qué recomendaría el estudio del lab? Bueno, por la diferencia entre, voy a poner una analogía, no es lo mismo comprarse un paquete de videos de ejercicio que meterse al gimnasio, ¿no? Entonces no es lo mismo tener o estar consumiendo literatura filosófica que ejercitar la filosofía. Entonces yo estoy de acuerdo de autores como Pierre Hadot, ¿no? Que identificaba la filosofía como un ejercicio espiritual. Las meditaciones cartesianas son un ejercicio espiritual. Entonces no es lo mismo leerlo y hacer tratados de Descartes sobre qué quiso decir, lo cual es muy interesante, tiene un aspecto filológico, pero también hay que someterse nosotros al mismo ejercicio que hizo él, ¿no? Tratar de imitarlo, ¿no? Como a tantos filósofos, y eso también te transforma. También creo que es interesante acercarnos a espacios, ¿no? Que generen nuestra afinidad en torno a las ideas para crear esta República de las Letras que se comenzó a gestar en la modernidad. Es decir, no dejar que muera, ¿no? No hay que dejar que muera la República de las Letras, ¿no? Promoverla en los espacios que podamos. Por ejemplo, el laboratorio me parece un epicentro donde se puede generar una república de las letras y generar comunidad filosófica en el sentido del pensamiento. Entonces, yo recomendaría para eso el laboratorio, para entrar por un lado al ejercicio de la filosofía y por otro lado para formar parte de la República de las Letras. Una posible República de las Letras en el siglo XXI, ¿no?